Bienvenidos al curso de Introducción a las Telecomunicaciones. Mi nombre es Arturo Serrano Santoyo y tengo el gusto de hacer la presentación de este curso, el cual considero que es un curso relevante para penetrar en el océano de las telecomunicaciones. El curso es un curso introductorio que presenta los aspectos básicos y fundamentos de las telecomunicaciones y permite a cualquier persona de profesión diversa el poder entrar en este mundo de las telecomunicaciones. El curso es relevante porque ahora las telecomunicaciones se han convertido en el sistema nervioso de la economía, de tal manera que afecta las telecomunicaciones todos los quehaceres humanos, desde la manera en la que nos divertimos, la manera en la que accedemos a la información, etcétera, etcétera. Es decir, todos los aspectos humanos han sido afectados por las telecomunicaciones en cuanto a la conectividad, en cuanto al acceso a la información, etcétera, etcétera. Entonces es precisamente que el objetivo de este curso es permitir a los participantes entrar en ese mundo de las telecomunicaciones, en este océano de información que permite conocer cómo el impacto de la tecnología está permeando los asuntos de la sociedad. El curso es un curso muy sencillo, presentado en forma clara, concisa, concreta, que permite al estudiante, al participante, reconocer los siguientes conceptos básicos. Conceptos que definen la estructura del curso. La estructura entonces está definida al principio desde un análisis del desarrollo de las telecomunicaciones. Es decir, se identifican los hitos por los cuales las telecomunicaciones han pasado a lo largo de su historia y a partir del conocimiento y presentación de todos esos hitos fundamentales del desarrollo de las telecomunicaciones, distinguimos procesos claves como son los procesos de convergencia tecnológica, convergencia de servicios, convergencia social, que tienen que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, en la estructura del curso, presentamos los aspectos y fundamentos que definen la tecnología de las telecomunicaciones, ya sea tecnología de fibra óptica, ya sea tecnología inalámbrica, ya sea tecnología de otro tipo de telecomunicaciones, estamos utilizando precisamente los conceptos básicos para que sea una introducción a todos aquellos que están participando en el curso. De la misma forma, la estructura del curso nos permite entrar en el reconocimiento de las tecnologías principales de telecomunicaciones que están utilizándose actualmente. Finalmente, intentamos presentar las tendencias de telecomunicaciones y los retos futuros que estas tecnologías presentan, de tal forma que la humanidad pueda aprovechar todos los beneficios de la telecomunicación, no solamente para el desarrollo tecnológico, empresarial o gubernamental, sino en general para el desarrollo de la sociedad. Así es que consideramos que este curso de introducción puede ser de un valor importante dada la relevancia de las telecomunicaciones en la sociedad. Así es que les damos la bienvenida y esperemos que puedan gozar, que puedan captar la información que les permita tener un panorama de lo que son las telecomunicaciones para el mundo de hoy. Muchas gracias. Básicamente, este módulo está constituido por 4 elementos claves. 1, tenemos una introducción. Describimos el desarrollo de las telecomunicaciones con respecto al tiempo, vemos algunos conceptos fundamentales de las telecomunicaciones, cuáles son los sistemas modernos de telecomunicaciones que tienen impacto y al final hacemos un conjunto de conclusiones alrededor de lo que nos espera en el nuevo escenario de las telecomunicaciones. Excelente. Como ustedes saben, a partir de la aparición del transistor en 1947, la sociedad ha entrado en una nueva etapa de desarrollo ligada a un acelerado avance tecnológico, dictado por el impulso de las tecnologías de la información y la comunicación, y precisamente la invención del transistor trajo ese impulso de desarrollo, por lo que a partir de 1947 se inicia lo que nosotros conocemos como la revolución de la información. Y en ese sentido afecta en la manera en que hacemos los negocios, que nos entretenemos, que nos educamos, que nos divertimos, etcétera, etcétera. Entonces, esta revolución de la información tiene varios elementos. En ella convergen varias disciplinas que están interrelacionadas y que ellas mismas influencian los procesos socioeconómicos, políticos, culturales actuales de la sociedad. Bien,
Los protagonistas de esta sociedad de la información, revolución de la información, sociedad del conocimiento, están constituidos por 4 elementos básicos. Son la informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones y los medios de comunicación y entretenimiento. Todos ellos tienen un papel fundamental que jugar y se han estado relacionando cada vez más, habiendo una convergencia muy importante entre los equipos, los sistemas, las aplicaciones y los contenidos. Básicamente ese es el mensaje de la revolución de la información. Ahora bien, en cuanto al desarrollo de las telecomunicaciones, veamos que en realidad se puede considerar que el proceso de la telecomunicación inicia a partir de 1844, cuando al iniciarse la telegrafía, Samuel Morse inicia enviando un mensaje que dice: lo que Dios ha forjado. Así aparece este impulso que conecta a las sociedades, que conecta a la humanidad, el proceso de la telecomunicación. Posteriormente, dado este impulso tan importante de comunicación como sistema nervioso de la información, en 1865 se funda la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que originalmente era la Unión Internacional de Telegrafía, como un hito fundamental del proceso del desarrollo de las telecomunicaciones. Posteriormente, otro hito importante es el nacimiento de la telefonía, que se atribuye a Alexander Graham Bell el desarrollo de este dispositivo. Sin embargo, existe controversia alrededor de las patentes que otros individuos lograron insertar en el proceso de la propiedad intelectual. Sin embargo, desde el punto de vista de patentamiento, el señor Bell es el que se le atribuye el nacimiento de la telefonía. Posteriormente, otro hito importante es el nacimiento, el establecimiento de una de las sociedades de ingenieros más importantes del mundo en cuanto a estandarización, en cuanto a desarrollo tecnológico, y esta es la sociedad o el Instituto de Ingenieros en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos, como se dice IEEE, ¿verdad? Entonces es muy importante esta institución. Posteriormente aparece la comunicación inalámbrica y otra vez, desde el punto de propiedad intelectual, se le atribuye a Guillermo Marconi. Nace la radio en 1896 y como hito importantísimo de la organización de las telecomunicaciones en carácter global, se establece en 1932 la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Suiza, con sede en Ginebra. Desde el punto de vista de estandarización, otro aspecto importante de las telecomunicaciones es que en el 47 se crea la Organización Internacional de Estándares, o la ISO, que es una pieza fundamental en el proceso industrial, en el proceso de desarrollo de estándares a nivel global. Bien, ya habíamos dicho al principio de esta presentación, de esta actualización, que en 1947 se crea el transistor, pero curiosamente, un aspecto fundamental del desarrollo de las telecomunicaciones fue el desarrollo de la teoría de la información, que fue impulsada a través de un artículo desarrollado por Claude Shannon, que es el padre de la comunicación moderna, dado que debido a sus desarrollos de la teoría de la información, los aspectos de la codificación fueron establecidos y ahora son fundamentales para las telecomunicaciones modernas. Bien, continuando con el proceso de comunicación y su desarrollo, en 1945 se presenta la propuesta de comunicación vía satélite por un escritor de ciencia ficción, Arthur Clarke. A partir de este momento y después de que aparecen los primeros desarrollos satelitales, se crea una nueva etapa en las comunicaciones inalámbricas a través del uso de satélites en primera instancia geoestacionarios, es decir, satélites que giran alrededor de la Tierra y los cuales empezaron a tener desde su creación un impacto fundamental en el desarrollo global de las telecomunicaciones. Como elemento fundamental, en 1957 se lanza el primer satélite artificial llamado Sputnik. En el 62 se lanza el primer satélite ya integrando elementos de telecomunicación llamado Telstar 1, el cual fue lanzado al espacio por la NASA. Continuando con este proceso de análisis de hitos fundamentales en el desarrollo de las telecomunicaciones, vemos, por supuesto, que en 1969 aparece lo que se llama la red ARPANET, que es la sucesora del concepto del Internet, lo cual es fundamental en las comunicaciones actuales. En 1971 se crea el primer microprocesador, que lo genera la compañía Intel. Y posteriormente los contenidos empiezan a ser fundamentales en la transmisión de la información y se crea la primera transmisión difundida por satélite a través de la empresa que se llama HBO o Home Box Office en 1975.
Bien, en 78 tenemos la aparición del concepto y la dispersión, la difusión de lo que es el correo electrónico. Y ya en 1980 se introduce por primera vez lo que es la dorsal de transmisión fundamental de grandes capacidades de información, es decir, la fibra óptica. Y al mismo tiempo empieza también la fibra óptica a tener impacto a nivel local a través de lo que se desarrolla como concepto de Ethernet, es decir, ese protocolo, esa estandarización de cómo se transmite la información en una fibra óptica al nivel de la localidad. Continuando con el proceso de desarrollo, aparece un hito fundamental que ahora domina el entorno de las telecomunicaciones, la movilidad. En 1981 nace la telefonía celular y cada vez la telefonía celular y el Internet se van integrando. Aunque empiezan de manera separada, van avanzando, van conectándose. Y en 1990 ya aparece Internet con los primeros hosts, es decir, con los primeros servidores de almacenaje y de control, y alcanza en 1990 300,000. Después, en 1995, empieza a desarrollarse software con base a Internet que empieza a aprovechar las capacidades de esta herramienta tan importante que es Internet, con los aspectos de codificación, y empieza una comunicación que ahora, conocida voz sobre IP, empieza a tener un impacto muy importante en el entorno, no solo móvil, sino también fijo. Muy bien. Posteriormente, en el 96, empieza la explosión del comercio electrónico. El número de computadoras sobrepasa el número de televisiones y empezamos a tener un impacto fundamental de lo que es la tecnología de la información, el Internet, las redes en el entorno de las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, al converger las telecomunicaciones desde el punto de vista de redes y desde el punto de vista de tecnología de transmisión, aparece el aspecto fundamental de que las líneas inalámbricas rebasan las líneas fijas a partir del año 2000. Y después del 2010 empieza la importancia del sistema que ahora es fundamental para la interacción humana, el teléfono inteligente. A partir de 2010 hay una explosión del llamado teléfono inteligente, teléfono móvil, que empieza a ser el elemento de comunicación para todos y cada una de las personas que habitamos en este planeta. Entonces, el teléfono inteligente se vuelve, a partir del 2010, la plataforma más utilizada para el acceso al Internet, ¿sí? Y así sucesivamente vamos aumentando los procesos de desarrollo, pero la movilidad, la ubicuidad, la aparición del Internet, los aspectos inalámbricos, todo ello va convergiendo para crear un nuevo entorno, de tal manera que ahora tenemos un nuevo entorno que está definido por una globalización de negocios. La revolución de la información impacta en todo el quehacer humano, de tal manera que se establece lo que se llama como economía digital, una economía en la cual las telecomunicaciones son su sistema nervioso, ¿sí? Y entonces empezamos a ver con mayor intensidad lo que está sucediendo en el aspecto de la convergencia. La computadora, el teléfono, el Internet, la televisión, se vuelven elementos fundamentales que son convergentes, es decir, en un mismo aparato tenemos prácticamente todas esas aplicaciones, por lo que el teléfono inteligente, smartphone, se convierte en elemento fundamental de interacción con la red de Internet y muchas aplicaciones alrededor de las necesidades humanas, ¿sí? Empieza un fenómeno muy importante a partir del 2010 también. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 2010 ya los suscriptores móviles sobrepasan a los suscriptores fijos en el acceso a Internet en la mayoría de los países industrializados y en muchas de las economías emergentes. Se observa un fenómeno, que la transmisión de radiodifusión, mucha de ella, se lleva a cabo ahora por cable, y lo que era llevado por cable se hace inalámbrico, es decir, se vuelve un proceso muy interesante de convergencia de tecnologías y también convergencia de enfoques sobre cómo se aplican las telecomunicaciones para el bienestar humano. Entonces, debido a la gran explosión de redes por el impulso del Internet, podemos ver que las redes del futuro, ¿verdad?, en ellas las grandes cantidades de información se transmitirían por la fibra óptica que está distribuida en todas las partes del mundo, ya sea
a través de cable no solamente en la tierra, sino cable submarino. Y entonces, a partir de esto, la sed del ancho de banda aparece. Tenemos una sed de ancho de banda increíble. Y tanto la movilidad como el ancho de banda son los motores del avance tecnológico aunados a la fuerza de tráfico de datos que está impulsada por el avance del Internet, ¿sí? Y entonces, los elementos fundamentales que determinan las redes del futuro son el mercado, la regulación y la tecnología juntas. Y ahora se aúna un elemento importantísimo, que es el comportamiento humano. Entonces tenemos las fuerzas del mercado, las decisiones regulatorias, los desarrollos tecnológicos y el comportamiento humano. De tal forma que vivimos ahora en un mundo inalámbrico, que ha venido evolucionando a partir del inicio de la telefonía celular en diferentes generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación. Nos encontramos actualmente en el 2015 en la cuarta generación. Es decir, muchos países ya tienen instalada infraestructura de cuarta generación, otros un poquito antes que la cuarta generación, pero en realidad estamos ya enfocándonos a partir de este año 2015 en los protocolos y la estandarización de lo que va a ser la quinta generación. Entonces estamos en una parte importantísima del desarrollo de las telecomunicaciones. 2015 denota un resurgimiento de las telecomunicaciones a partir de su interacción con las tecnologías de la información, de tal forma que aspectos como virtualización, utilización de la nube, entre comillas, nubificación, vienen a ser aspectos fundamentales que van a tener impacto de aquí en adelante al sistema nervioso de transmisión de información. Pero comencemos con la introducción a las telecomunicaciones. Veamos que un sistema de telecomunicaciones tiene elementos fundamentales, un transmisor, un receptor, los cuales son enlazados a través de un canal de comunicación. Y hay un flujo de información entre ambos. Puede ser el flujo unidireccional, puede ser bidireccional, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos de comunicación son de una fuente hacia un destino. La fuente utiliza un transductor de entrada para poder enviarla a un transmisor. Este transmisor la coloca en un canal de transmisión. El receptor la obtiene a través de un transductor de salida, se adapta a quién va a ser nuestro destino. Ese es el elemento fundamental de un sistema de comunicaciones. Sin embargo, para que haya comunicación eficiente, tenemos que hacer que se disminuya el elemento que hace que la comunicación se afecte, ¿sí? Que inhibe que la comunicación sea de calidad 100%, sino siempre va a haber ruido, siempre va a haber interferencia y siempre va a haber distorsiones, porque el canal no es ideal. Entonces, la ingeniería de telecomunicaciones, ahora las ciencias computacionales, intervienen para hacer que tanto el ruido como la interferencia y la distorsión sean limitadas lo mayor posible para que tengamos comunicación excelente, ¿sí? Y se ha logrado, porque el hacer que la comunicación sea ubicua, móvil, que en cualquier parte podamos tener el Internet, ha sido una lucha ingenieril en la cual las telecomunicaciones han jugado un papel fundamental para lograr ese nivel de ubicuidad para acceder a la información en cualquier momento, bajo cualquier condición. Entonces veamos las definiciones básicas del proceso de comunicación. Una señal que se transmite, una información, tiene un periodo, una frecuencia, tiene un ancho de banda y ese ancho de banda del canal se diferencia de lo que es el ancho de banda, es decir, el conjunto de frecuencias que denotan una señal, ¿sí? Muy bien, hay definiciones básicas. La definición básica es el espectro radioeléctrico, es el entorno, el espacio en donde se alojan las frecuencias que son la energía de la señal que se va a transmitir en un intervalo a otro y que ocupa un espacio frecuencial en ese intervalo. Entonces, el espectro radioeléctrico, tal como está descrito en la figura, es un conjunto de frecuencias, una gama de frecuencias, en la cual se tiene la propagación de ondas electromagnéticas. Y la asignación de estas frecuencias está estandarizada por organismos internacionales, particularmente la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Qué es la longitud de onda? La longitud de onda es aquella longitud en metros entre cresta y cresta de una señal eléctrica. La longitud de onda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia, tal como se indica en esa ecuación. Muy bien, entonces las limitaciones que tiene un canal van a ser en cuanto a su ancho de banda y que el ruido siempre existe.
En las telecomunicaciones tratamos de hacer que el ancho de banda sea lo más disponible posible y que el ruido limite lo menos posible para que haya calidad de comunicación. Entonces tenemos limitaciones tecnológicas, ergonómicas, limitaciones regulatorias que siempre están al acecho para que la comunicación se inhiba. Sin embargo, la ingeniería de las telecomunicaciones tiene el objetivo de lograr la comunicación de extremo a extremo a la mejor calidad disponible. Muy bien, entonces empecemos con las características de una onda electromagnética como concepto fundamental de la transmisión de información. Y utilicemos una señal senoidal expresada en la figura con su amplitud, su periodo, su frecuencia, que ya fueron vistos como su parámetro fundamental. Entonces, la figura describe cómo está vista la amplitud, como su energía, el ciclo denota su frecuencia de operación, tiene una fase en referencia a cómo se mueven las diferentes contribuciones de esa onda electromagnética, y entonces esa referencia es muy importante. Entonces tenemos fase, amplitud y frecuencia como parámetros fundamentales de una señal sonoidal. Aunado a ello, vamos a ver que diferentes tipos de canales de transmisión existen. Existen canales confinados, son cableados, por ejemplo, existe par tensado, cable coaxial, fibra óptica, guía de onda. No confinados, es decir, inalámbricos, existen satélites, vía satélite, microondas terrestres, radiofrecuencias, espacio libre, espectro extendido, láser, infrarrojo, es decir, existen medios confinados y no confinados, ¿sí? ¿Cómo representamos una señal en un sistema de telecomunicaciones? ¿Cómo representamos la información? Muy bien, veamos aspectos fundamentales. ¿Qué es una señal? Como su nombre lo indica, una señal es un indicio. Es una indicación de que algo pasa o va a pasar, y en nuestro caso es una manera de indicar cómo se está ejecutando un proceso, un fenómeno que se desarrolla y cómo varía en el espacio, cómo varía en el tiempo, cómo varía en la fase. Y entonces nos está diciendo qué tipo de fenómeno es el cual estamos enfrentando, ¿sí? Y entonces tenemos diferentes tipos de señales. Hay diferentes clasificaciones, periódicas, no periódicas, transitorias, aleatorias. La interpretación del contenido de esta información nos ayuda para poder evaluarlas, para ver cuál es su origen, qué características tiene, cómo las podemos manipular matemáticamente y a través de los equipos. Y entonces muchas veces es difícil analizarla, pero ya contamos con dispositivos, con equipos que nos permiten ver cuáles son los parámetros fundamentales de esa señal. Anteriormente era a través de equipos. Ahora la computadora y el software ha estado reemplazando muchos de los equipos porque a través del software insertado en una computadora se pueden ver muchas funciones que anteriormente solamente con equipos se podrían llevar a cabo. Bien, ¿cómo representamos una señal? Una señal se puede representar por medio de un vector, por medio de una representación matemática. Si lo hacemos con un vector, podemos ver que ese vector puede tener n dimensiones y expresar la función que está representando esa señal a través de esa representación vectorial. Y, por ejemplo, podemos ver en este caso que indica la figura, si podemos representar el vector R a través de sus elementos ortogonales, pues vamos a ver que es una suma de sus elementos X, Y, Z para poder representar esa señal. Si fueran n dimensiones, pues sería la suma de todas las contribuciones en los diferentes ejes. Pero, para poder seguir representando la señal, existen diferentes manipulaciones y propuestas matemáticas. Una de las más importantes para ver el contenido armónico de una señal se llama la representación en series de Fourier. Y esto es muy importante porque nos permite ver cómo una señal se comporta en el entorno de sus componentes armónicas. Y eso es muy, muy importante, el aspecto de las series de Fourier. Vemos entonces que, en este caso, consideramos que tanto el seno como el coseno son elementos que nos permiten a través de las series de Fourier representar una señal, ya dado que una señal se puede representar como una serie infinita de senos o cosenos, ¿verdad? Y que son funciones entre ellas señales de tipo ortogonal. Entonces la serie de Fourier es una función matemática que se expresa, como está en la transparencia, con sus diferentes componentes, y esa función en el tiempo, f de t, se puede expresar de una manera sencilla a través de representar su contenido armónico, y es para ello que entonces el sistema, la representación de series de Fourier es muy útil.
Entonces, la representación en series de Fourier nos da el contenido armónico de la función y el conjunto de frecuencias, el cual está constituida la función, se le llama un espectro de líneas, diferentes líneas que representan el contenido armónico y la potencia o la energía de la señal, y entonces ya podemos tener, a través de lo que muestra la figura, dependiendo de la duración de la señal, dependiendo de la magnitud de la señal, podemos tener una representación armónica, y para eso es que las series de Fourier nos sirven. Entonces podemos ver que matemáticamente tengo una expresión en el tiempo y tengo una expresión en la frecuencia. En el tiempo lo puedo ver en diferentes posibilidades y veo cómo en el tiempo se puede ir variando los parámetros de la señal y cómo en la frecuencia también se van adaptando de acuerdo a cómo yo varíe los parámetros fundamentales. ¿Sí? Entonces las figuras que se muestran describen ejemplos para valores diferentes de duración, ancho de banda, tiempos de operación, y vemos entonces cómo se va afectando lo que se le llama ese espectro de líneas. ¿Sí? Entonces el concepto de series de Fourier se puede extender para todo tipo de señal, no nada más señales de tipo senoide o cosenoide, sino para un conjunto de señales, tanto en el tiempo para obtener su expresión en la frecuencia y tener una manera de observar las características de la señal en diferentes dominios. Y entonces la representación en series de Fourier nos lleva a la fundamentación de poder expresar en forma continua, ya no nada más en espectros de líneas, en una forma continua lo que se le llama la transformada de Fourier. Y entonces la transparencia nos muestra que podemos tener una función en el dominio del tiempo y su representante en el dominio de la frecuencia. Ese elemento de tiempo-frecuencia se le conoce como par de Fourier o transformada de Fourier. Si yo tengo una señal en el dominio de la frecuencia, le voy a llamar la función de densidad espectral o transformada de Fourier de la función de tiempo. Y f de t es al mismo tiempo la transformada inversa de la función en la frecuencia. ¿Sí? Entonces tenemos una representación tanto en el dominio frecuencial como en el dominio del tiempo. Y eso nos permite entender mejor cómo la señal se describe, cómo opera, cómo va a afectar mi sistema. Y entonces son los elementos que normalmente en un equipo que se le llama analizador de espectro, ¿verdad? Yo puedo verlo, si lo veo en el dominio del tiempo, se ve con un osciloscopio, o según la gráfica que les muestro, el dominio de la frecuencia se ve con un analizador de espectro. Repito, actualmente lo que tenemos es que tanto ya sea en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, ya tenemos programas, software que nos permiten utilizar elementos matemáticos involucrados en la programación para sustituir tanto el analizador de espectro como el osciloscopio mediante nuestra computadora personal. Entonces, resumiendo, si yo tengo una señal en el tiempo, la puedo representar en el dominio de la frecuencia. Y las figuras siguientes muestran diferentes ejemplos, ¿verdad?, de representación del dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia. ¿Sí? Entonces, ese es el elemento fundamental, básico de lo que es la telecomunicación en función de la representación de una señal. Ahora bien, un elemento fundamental en las telecomunicaciones de entendimiento, porque es el elemento básico de la transmisión, es lo que se le llama la modulación. Podemos tener modulación tanto en el dominio digital como en el dominio analógico, pero básicamente la modulación es un proceso mediante el cual una señal de información se multiplica o se afecta, ¿verdad?, por una de mayor frecuencia para poder modificar alguno de sus parámetros. La modificación de esos parámetros es importante porque esa modificación nos permite hacer que podamos tener una transmisión de la señal en la cual hay una señal de información que es protegida para poder ser transmitida hacia un extremo receptor. ¿Sí? Muy bien, entonces la modulación incorpora una señal de mayor frecuencia llamada portadora, en donde varían sus parámetros fundamentales. Estas variaciones son efectuadas por la señal de información o señal moduladora. ¿Sí? Entonces el proceso fundamental. Tomemos el caso del seno y coseno como un ejemplo básico para poder iniciar este concepto de la modulación. Entonces los parámetros de la señal portadora que son afectados por la señal de información pueden ser
amplitud, frecuencia y fase. Entonces ya están descritas como fue explicado originalmente. Entonces tenemos la gráfica de una señal en donde se especifica la fase, la amplitud y el periodo de operación. La describimos por la ecuación matemática número 1, es una señal senoidal básicamente que constituida por sus elementos básicos de amplitud, frecuencia y fase. La amplitud y la posición angular, que es la fase y la frecuencia, pueden ser modificadas. Si yo modifico la amplitud, tengo amplitud modulada. Si modifico la frecuencia, por supuesto, frecuencia modulada, y asimismo la fase tendría fase modulada, ¿sí? Entonces, si modifico el ángulo, es una de las operaciones más importantes porque me da cierta calidad de información porque estoy afectando el contenido armónico de la señal, entonces puedo tener una modulación en frecuencia, en este caso también una modulación de fase. Entonces, en forma gráfica tenemos, en el tiempo tengo una señal que tiene una expresión en la frecuencia, ¿verdad? Y entonces yo puedo efectuar un análisis en el tiempo y la frecuencia a través de lo que es la transformada de Fourier y de esa manera puedo tener entendimiento de lo que está pasando en el proceso de la modulación. Es decir, en la modulación lo que voy a hacer es multiplicar una señal que tiene mayor contenido de frecuencia, que es la señal portadora, para transportar la información hacia otra posición espectral, de tal manera que yo pueda controlar en dónde aparece en el espectro la señal. Y para eso es la modulación, precisamente para transportar el contenido frecuencial de una señal hacia otra posición, darle una posición en el espectro que yo pueda controlar. Esa posibilidad ha sido importantísima en el proceso de las telecomunicaciones. Administrar el espectro, la frecuencia, la energía de una señal en el dominio de la frecuencia para que yo pueda tener comunicación. Entonces, ¿por qué modulo? ¿Por qué? Porque me facilita propagación de la señal, me ordena el radioespectro, disminuye el tamaño de las antenas, optimiza el ancho de banda, evita interferencia entre canales, protege la degradación del ruido y define la calidad de la información. Eso es fundamental. Por eso es que la modulación se convierte en elemento básico de un sistema de telecomunicaciones. Tenemos que podemos tener tanto modulación de tipo analógico, AM, FM, PM, amplitud, modulación en fase y en frecuencia, así como podemos tener modulación digital, que es cambio de amplitud, cambio de frecuencia, cambio de fase por una portadora de tipo digital, y podemos tener esquemas híbridos alrededor de ello. Muy bien. Entonces, cuando tenemos el caso de amplitud modulada, lo observamos en la figura y ya lo habíamos obtenido que una señal de mayor frecuencia llamada la portadora afecta a la señal de información, creando la posibilidad de desplazar el espectro de la señal de información hacia la posición que la portadora indique, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo entonces es que la señal de información se afecta por la portadora a través del modulador y la transmitimos al aire por cable, ¿verdad?, después de pasar por este proceso de multiplicación. Eso me ordena el radioespectro, ¿sí? Entonces, las gráficas correspondientes me lo están indicando de manera obvia, y ese proceso es un proceso fundamental que es base de un sistema de telecomunicación moderno. Aunque actualmente la modulación es de tipo digital, todavía los elementos básicos de información de lo que es la modulación analógica son claves para entender qué es lo que sucede cuando queremos efectuar ese tipo de modulación. Entonces, se muestran en las figuras diferentes operaciones matemáticas muy sencillas que nos permiten ver ese proceso de desplazamiento del espectro de la señal debido al proceso de la modulación. Y entonces, en el caso de la modulación de amplitud, lo que hacemos es que la señal se desplaza de acuerdo a lo que me está dictando mi señal portadora. Y en el caso de esa modulación de amplitud, lo que estamos viendo es una combinación de elementos de amplitud de la señal de portadora y amplitud de la señal de información, las cuales me dicen cuándo va a haber elementos de sobremodulación o no modulación adecuada, y eso me lo da a través de conocer un índice llamado índice de modulación, ¿sí? Entonces, si yo sobremodulo, tengo un valor de índice mayor que 1, si lo hago igual a 1, está completamente modulada, o puedo semimodular si ese índice M es menor que 1. Así es que eso se ve gráficamente en la expresión que se muestra en la transparencia, y entonces
En una señal AM, la información no está contenida en la portadora la transporta, sino está contenida en las bandas laterales, de modo que la potencia transmitida en la portadora se desperdicia. Por eso es que se puede esa potencia de la portadora eliminar para dejar solo la información que es útil, ¿sí? Y entonces, a través de procesos de filtrado, se puede entrar a obtener lo que es la señal real, la señal de información. Cuando pasamos a frecuencia modulada, ya estamos afectando la frecuencia de la señal de información a través de una señal portadora. Y ahora lo que me interesa, según las expresiones en las transparencias, es que se genere un contenido armónico rico, que me dé calidad de la señal y yo pueda tener entonces una mejor definición de la señal para poderla transmitir en un entorno que, aunque es más cercano que en el caso de AM, de todos modos, ese tipo de modulación también es muy importante en la actualidad, la modulación en frecuencia, ¿sí? Actualmente ya hay protocolos y estándares digitales para la transmisión de radio, por ejemplo, los cuales están cada vez siendo más ampliamente establecidos en las diferentes ciudades, y lo que fue originalmente el concepto analógico está cambiando al concepto digital, ¿sí? Tanto la modulación analógica como en el caso de AM, como en el caso de FM, cada una de ellas tiene sus diferentes ventajas. En el caso de FM es tener mejor definición, en el caso de AM, mayor potencia en términos generales, ¿sí? Entonces, estos métodos de modulación, aunque son la base fundamental, ya fueron desarrollados hace varios años, son los métodos fundamentales para que pueda entenderse lo que es la modulación digital, ¿sí? Y entonces vamos a hacer un intervalo pequeño para mencionar lo siguiente. Vamos a tratar de hacer una evaluación sencilla, la cual vamos a hacer juntos, ¿sí? ¿Qué tipos de señales son los que existen? Bueno, existen señales, como indica A, B, C y D, continuas y remotas, no aplica mucho, largas y cortas probablemente, lo que aplica más es el C y el D, periódicas y no periódicas, periódicas y transitorias. El número 2, los parámetros de la señal portadora que pueden afectarse por la señal de información en el proceso de modulación son la amplitud, la frecuencia y la fase, ¿sí? Independientemente de cada una de ellas. Las razones más importantes para efectuar la modulación en un proceso de transmisión son: A, de acuerdo, se ordena el radioespectro; B, la modulación optimiza el ancho de banda; la modulación crea interferencia; la modulación crea atenuación. No es correcto, es A y B. La 4, en el método de modulación en amplitud, en su forma más sencilla se transmite solo la portadora y las bandas laterales, Pues en el método más sencillo se transmite tanto la portadora como las bandas laterales. ¿Por qué? Porque se tiene que pasar a un proceso de filtración para poder obtener la señal que a mí me importa o la señal de información. Cuando se aumenta el índice de modulación M mayor que 1, como lo vimos anteriormente, se está sobremodulando. Caso 6. Las señales pueden ser representadas por medio de funciones ortogonales, senos y cosenos, por medio de series de Fourier, de un espectro de líneas. Yo creo que esa sería la respuesta más adecuada. Muy bien, dice, la información de una señal de AM está contenida en las bandas laterales, la portadora. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es B, las bandas laterales. ¿Por qué? Porque la portadora, como vimos, es un elemento que nos sirve para transportar la información. Entonces, cuando llevamos la modulación de ángulo, es decir, la modulación ya sea en fase o en frecuencia, ¿se afecta entonces qué? ¿La amplitud? No, se afecta la fase y la frecuencia. La número 9, para ir recapitulando lo que ya vimos anteriormente. En modulación de frecuencia, al aumentar la amplitud de la señal moduladora, se aumenta la potencia de la señal modulada, se aumenta el contenido espectral de la señal modulada. Exactamente, ¿verdad? En modulación de frecuencia se aumenta el contenido espectral de la señal modulada a diferencia de AM. La número 10. Las ventajas de FM sobre AM, ¿cuáles son? La señal FM tiene mayor calidad en contenido espectral, tiene mayor cobertura para la misma potencia de transmisión y relación señal a ruido, o utiliza mayor potencia de transmisión. Bueno, la más adecuada es la A. La señal de FM tiene mayor calidad en contenido espectral. Muy bien. Entonces, se recomienda que revisen su material y que realicen evaluación de nueva cuenta para mejorar y fijar los conceptos que se han expresado en esta primera parte.
Muy bien. Ahora pasemos a hablar en esta parte de lo que son sistemas modernos de telecomunicaciones. Bien, entre los sistemas modernos de telecomunicaciones tenemos las fibras ópticas, redes de alta velocidad, tecnologías inalámbricas de tipo satelital y vemos también los avances del Internet y los sistemas de comunicación personal en el sentido de la explosión de las comunicaciones inalámbricas. En el caso de las fibras ópticas, tenemos aplicación en diferentes tipos de redes, ¿verdad? Tenemos una amplia gama de aplicación en redes y han ido avanzando las redes ópticas hasta cubrir más ancho de banda y mayor inteligencia en el proceso, ¿sí? Lo interesante es que en el uso a gran escala, ¿verdad?, las aplicaciones de la fibra han sido captadas por la sociedad de manera muy rápida. O sea, la fibra óptica ha sido adoptada por la sociedad debido al impulso de las telecomunicaciones de una manera muy rápida en función y en comparación a otras tecnologías, tal como lo muestra la transparencia, ¿sí? El ancho de banda, ¿verdad?, tiene que ver con el costo de la información, cuántos megabits se necesitan para transmitir una cantidad de información. Entonces hay una relación entre la cantidad de tráfico y el costo por megabit, y en esta época ya no solamente por megabit, por gigabit y petabit de información. En la explosión del ancho de banda estamos hablando ya no solamente de gigabits, sino de petabits. Tenemos diferentes tecnologías de comunicación que a través de mejorar la transmisión de información de fibra óptica han estado apareciendo. Una de ellas es importante, es lo que se le llama la multicanalización por división de longitud de onda, ¿sí? Este es muy importante, este tipo de modulación, porque nos permite hacer que la fibra óptica se utilice de una manera amplia a través de la transmisión de diferentes colores en una misma fibra óptica, haciendo que podamos tener canales de comunicación disponibles con gran capacidad de información a través de esta tecnología, ¿sí? Entonces, diferentes colores pueden transmitirse en una misma fibra óptica, lo cual da una posibilidad enorme de comunicación de información, lo cual hace que la capacidad de los sistemas aumente, que la distancia de transmisión entre repetidores disminuya, que provean soluciones sencillas y que sean factibles con el menor grado de obsolescencia posible, ¿sí? Entonces, podemos ver que todo este proceso es un proceso que ha hecho que las fibras ópticas sean el elemento fundamental de transmisión de grandes volúmenes de información, ¿sí? Y a partir de los 80s que se desarrollaron las primeras estrategias de jerarquía digital, como PDH, después SDH y ahora redes ópticas, vemos que la fibra óptica es el elemento básico de transmisión, como decía, de grandes cantidades de información, ¿sí? Entonces, esa capacidad de información nos da la posibilidad de trabajar cada vez en redes de alta velocidad, ¿sí? De tal forma que ahora esas redes se están preparando para un nuevo tipo de conmutación, de la conmutación circuital, en donde el canal de voz ocupa en todo el tiempo el ancho de banda, estamos pasando a una conmutación en paquetes, en donde ahora la información se divide en paquetes y se transmite en un canal. Y esa es la manera en la que el Internet funciona. De tal forma que la evolución de las redes de alta velocidad va a estar dictada en el futuro por las redes ópticas, a partir de transmisión que fue 155 megabits de las redes síncronas SDH. Y ahora, con la aparición de las redes ópticas de alta velocidad, ya tenemos la posibilidad de transitar en la red hasta petabits de información, ¿sí? Es decir, después del año 2000 ha habido una explosión impresionante de fibra óptica, de tal manera que ahora tenemos gigabits, terabits, petabits surcando en la red. Entonces, las redes que originalmente se establecieron para tener comunicación entre una central telefónica y una casa, que son la jerarquía digital llamada DSL o conexión al abonado, esta tecnología que se originó para poder dar el acceso al Internet a las casas a través del cable mismo telefónico está evolucionando. Y estamos llegando a la posición ahora en que lo que fue la tecnología DSL y los cable modems está evolucionando ahora en que en las casas vamos a tener directamente fibra óptica o, en todo caso, comunicación inalámbrica. Hasta allá ha sido la evolución de la tecnología digital. Continuando con el proceso del avance de las tecnologías de comunicación, vemos que la tecnología inalámbrica
realmente se convierte en el dorsal fundamental de cómo se comunica ahora la gente. Lo inalámbrico es un elemento fundamental, pero a partir precisamente de la comunicación satelital empezaron a aparecer otros tipos de comunicación inalámbrica. Las tecnologías inalámbricas de tipo satelital más conocidas son las de satélite geoestacionario, satélite de órbita media, de órbita baja y las aplicaciones de GPS, Global Positioning System, que ahora es fundamental, y hasta los dispositivos móviles de teléfono inteligente con los cuales contamos ahora en la actualidad ya traen nativo ese sistema, lo cual se ha convertido en un elemento de aplicación muy importante para todos los individuos que usamos el sistema de teléfono inteligente en la actualidad. Entonces, la gráfica muestra todas las órbitas satelitales alrededor de la definición de su posición. La órbita geoestacionaria, que está localizada a 36,000 kilómetros, fue la primera, como mencionaba en la introducción. En esa órbita se localizan los satélites de mayor capacidad. Después, la órbita media aloja satélites importantes, pero la órbita baja actualmente ha sido inundada por una serie de aplicaciones de picosatélites, nanosatélites, microsatélites que están siendo lanzados ya no nada más por empresas de telecomunicaciones, sino por instituciones académicas, instituciones de investigación y desarrollo por todas partes del mundo. Es decir, a través de la disponibilidad de dispositivos avanzados de telecomunicaciones, ahora la comunicación satelital con los picosatélites, los microsatélites, nos da la posibilidad de que países emergentes y países en proceso de desarrollo puedan tener acceso a tecnologías avanzadas de comunicaciones. Eso es lo importante en la actualidad de la comunicación satelital, que tenemos la posibilidad de que con los componentes existentes se puedan desarrollar satélites por instituciones que antes no tenían acceso a ese tipo de tecnología. Muy bien. En cuanto a las comunicaciones inalámbricas actuales, realmente las comunicaciones inalámbricas son fundamentales para el desarrollo actual de todos los sistemas, dado precisamente la penetración de los sistemas a través de teléfono inteligente. Y entonces me gustaría darles a ustedes un resumen fundamental de lo que es el fundamento de las comunicaciones inalámbricas celulares. ¿De qué se trata este fundamento? Vean ustedes, la manera en que la información en el espectro se organiza o se distribuye, se puede ver a partir de lo que se le llama el sistema FDMA, cuyas literales significan Frequency Division Multiple Access, es decir, el espectro asociado a la transmisión se divide en intervalos de frecuencia en donde se acomodan los usuarios, cada uno de ellos precisamente a diferente frecuencia. ¿Sí? Cuando tratamos el sistema de acceso al medio a partir del tiempo, lo que se llama Time Division Multiple Access, lo estamos haciendo a través de que podamos transmitir en diferentes intervalos de tiempo a aquellos usuarios. Es decir, el usuario ocupa un intervalo de tiempo diferente, haciendo más digitalizado el proceso. Es decir, ocupa también un intervalo de frecuencia, pero lo importante es que ocupa un intervalo de tiempo a la hora de enviarse la información. En el caso de acceso al medio por métodos de codificación que se le llama CDMA, Code Division Multiple Access, ese tipo de comunicación es el tipo de comunicación de acceso al medio que es el más adoptado actualmente en el mundo, dada la prevalencia de lo que es el método WCDMA, Wide CDMA. Ese método es el que actualmente se utiliza para la tercera generación y para la cuarta generación de comunicación inalámbrica. Y este método, que fue desarrollado originalmente con las patentes de la compañía Qualcomm, ahora ha sido utilizado por casi todos los generadores, los proveedores de sistemas de comunicación inalámbrica en el mundo. Entonces, se originó un sistema a partir de FDMA, que fue evolucionando hasta llegar a WCDMA y ahora va a entrar a lo que se llama LTE avanzado en sus diferentes versiones. LTE quiere decir Long Term Evolution, ¿sí? Evolución de largo plazo, que es ahora la tecnología que tenemos y que partió desde la primera generación, como mostré en una transparencia anterior, segunda generación, tercera generación, estamos en el umbral de la cuarta generación, pero ya nos estamos preparando para la quinta generación, que próximamente
hablo 3 años a 5 años, empezará a dar sus primeros pasos para estar operando en el mundo. Entonces empezamos en el 84 con un teléfono que se llamaba el ladrillo. Avanzamos a teléfonos muy significativos, uno de ellos el flip top, que era más ligero, era más pequeño. Avanzamos después a otros tipos de sistemas que cada vez fueron incorporando mayores capacidades, mayores posibilidades de transmisión. Ya en el 2002 empezamos con teléfono celular que ofrecía por primera vez teleconferencia, hasta que ahora tenemos dispositivos avanzados que son táctiles y que existe una variedad enorme de esos dispositivos que son los llamados teléfonos inteligentes, ¿sí? Ha habido un camino que se ha recorrido con las diferentes tecnologías 2G, 2.5G, 3G, hasta avanzar a lo que es ahora la 4ª generación y que será la 5ª generación, que será un sistema totalmente inalámbrico, un sistema totalmente globalizado, en el cual estamos entrando en esta nueva etapa, ¿sí? Entonces sugiere que se puede entrar al sitio de lo que se llama la Unión Internacional de Telecomunicaciones o el grupo 3GPP, que son las entidades más importantes en cuanto a desarrollo de estándares de tipo inalámbrico. Veamos por último qué ha pasado con los avances del Internet. Internet y su avance dictan cómo las comunicaciones se mueven actualmente, ¿sí? Cómo se procesa la información. Pasamos de una conmutación circuital a una conmutación en paquetes. Y esta transición tiene impacto no solamente en el intervalo de la tecnología, sino también en el intervalo social, ¿sí? Y hay una prevalencia, es decir, hay una importancia del protocolo de Internet como elemento o lingua franca de comunicación en las telecomunicaciones, la cual se generó a partir del 1969 con un modelo primero militar, después académico, ¿sí? Y ahora Internet ya no es solo Norteamérica, es un fenómeno global. Ya el resto del mundo ya es un elemento de importancia global y se ha generado toda una estructura de Internet, ya sea en las casas, en las empresas, en las oficinas, en los hospitales. Es decir, la red de Internet está cambiando el escenario de las telecomunicaciones en el mundo. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer en el desarrollo del Internet, ¿sí? Lo importante es que el Internet penetró en la sociedad de una manera impactante, más que cualquier otra tecnología, muy rápidamente, ¿sí? Entonces hay que visitar, se recomienda, el sitio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el sitio de 3GPP, para poder entender con mayor profundidad todos estos aspectos de actualización, de modernización de las telecomunicaciones. Entender aspectos de convergencia, como se muestra en la siguiente gráfica. Ahora tenemos elementos de convergencia que están actuando y que uno de los más representativos en este proceso es el teléfono inteligente, ¿sí? Entonces, reiterando, el Internet es el motor de las telecomunicaciones, ¿sí? Que dicta nuevos comportamientos, nuevos mercados, nuevos servicios y particularmente cambian las arquitecturas de redes. Los datos ahora son más importantes que la voz, ¿sí? La explosión de los datos es importantísima y el Internet se vuelve el elemento central de la comunicación, ¿sí? Es decir, el protocolo de Internet es la lingua franca actualmente en donde muchas tecnologías convergen, coinciden. La explosión del ancho de banda que nos llevó desde bits por segundo, kilobits, ahora estamos en la etapa de los petabits. Impresionante. Estamos cambiando de movimiento físico a telecomunicaciones, de sistemas analógicos a sistemas digitales, de anchos de banda bajos a anchos de banda altos, de nichos de mercado a mercados masivos, de mercadotecnia masiva a nichos de mercadotecnia y de sistemas alámbricos a sistemas inalámbricos. Entonces estamos en un entorno extremadamente de transferencia hacia una globalización, en donde los sistemas electrónicos, la conmutación circuital, los sistemas que eran propietarios, los medios de transmisión independientes ahora están convergiendo. Tenemos ahora sistemas abiertos, tenemos multimedios, de tal manera que las telecomunicaciones están renaciendo actualmente. Estamos llegando ahora a un reto muy importante como conclusión de esta actualización. Esta actualización de principios básicos de telecomunicaciones tiene este reto. Estamos integrando
el desarrollo de la tecnología con la sociedad. Y vean ustedes, el cambio tecnológico es tan importante que las telecomunicaciones se están informatizando, es decir, las ciencias computacionales están afectando las telecomunicaciones para hacer una virtualización, una nubificación, en donde el análisis y manejo de grandes cantidades de información, combinado con lo que es el Internet de las cosas, combinado con lo que son los sensores, las comunicaciones móviles, dan un entorno que no se había presentado en ninguna ocasión, un entorno de hiperconectividad. Es un entorno en el cual diferentes tecnologías, diferentes enfoques van a hacer que tengamos una condición tal que ciudades inteligentes, que entornos inteligentes sean puestos para el desarrollo y el bienestar humano. Sin embargo, hay que tener cuidado y ver que solamente todo esto de las tecnologías es un vehículo para el bienestar social. Es decir, la aparición de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos regulatorios, nuevos modelos tecnológicos están afectando a generar nuevos modelos de comportamiento y hay que tener cuidado y por eso hay que tener un concepto muy importante y muy claro de cómo las telecomunicaciones están actuando en el desarrollo humano, en el desarrollo social. Es decir, las telecomunicaciones son eminentemente sociales en la actualidad, ¿sí? Entonces, como conclusión, se sugiere que para el mejor aprendizaje sobre el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, se consulte estas referencias, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que se consulte el Instituto Federal de Telecomunicaciones en México y las diferentes organizaciones regulatorias de todos los países para poder tener una idea de cómo evoluciona lo regulatorio, el mercado y la sociedad. Dada la importancia de los aspectos presentados en este curso de Introducción a las Telecomunicaciones y resaltando la sencillez y la claridad que hemos querido imprimir en los conceptos presentados, les sugerimos que el material sea repasado continuamente, de tal forma que la evaluación que se encuentra inmersa en el contenido del curso sea llevada a cabo varias veces para que el participante pueda fijar los conceptos y se mejore el aprendizaje en este curso de Introducción a las Telecomunicaciones. De la misma forma, recomendamos que se visiten los sitios de internet recomendados, así como las referencias bibliográficas que han sido presentadas. Nos queda básicamente expresar nuestro agradecimiento para todos aquellos que han tomado este curso y que puedan estar en contacto con nosotros, de tal forma que mi correo electrónico pueda ser accedido para cuando ustedes tengan alguna pregunta o deseen hacer un comentario alrededor de los conceptos fundamentales de este curso de Introducción a las Telecomunicaciones, que es la primera parte de una serie de cursos que los van a llevar a ustedes a través de todo el mundo de las telecomunicaciones. Están diseñándose de parte de la Fundación de Telecomunicaciones para Educación y Desarrollo, la cual formo parte, para que podamos tener un conjunto de cursos de telecomunicaciones que puedan ser de acceso fácil para toda la población. Así es que reitero mi agradecimiento y espero puedan estar accediendo a nuestros cursos y que tengan el beneficio de ellos mismos. Muchas gracias, mi nombre es Arturo Serrano y estoy para servirles.